y eso nos llegó a pasar, por ejemplo, con la primera página de Cohete. La quisimos construir tan rápido que no la hicimos bien. Y ya que estás operando y ya que tienes que generar tracción y ya que tienes que enseñar números, pues obviamente si tu página no está bien hecha, pues tienes tu funnel de conversión, pues te termina matando porque pues, en lugar de tener una tasa de conversión del 5%, por decir algo, la tienes en el 1% y la diferencia es brutal. Hola, soy Alex Gálvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Diego Muradaz, fundador de Sendala, una startup de seguros que tiene un modelo freemium, es decir, tiene un seguro gratis y hace dinero por la gente que decide pagar extra para mejorar su seguro. Sí, escuchaste bien, dan un seguro gratis. En la entrevista hablamos de su primera startup, Cohete, fundada en 2013. Fue una de las primeras empresas en hacer préstamos en línea. Después nos platica cómo nació la idea de Sendala y cómo funciona su modelo de negocios en el que decide regalarle seguros a todo el mundo. Espero que disfrutes la entrevista. Diego, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias, Alex. Muy contento de estar aquí. Me gustaría preguntarte cómo fue que iniciaron Cohete y sobre todo cómo era la situación en ese momento. ¿Qué pasaba por tu vida? ¿Cómo era la situación de startups en México? Pues mira, Cohete empieza, coincido con Luis Krill en una reunión familiar y empiezo a platicar con él y con su esposa de lo que yo estaba haciendo en ese momento. En ese momento estaba pues, haciendo unos modelos de inteligencia artificial para personalizar contenido educativo en una plataforma. Y empezamos a hablar de inteligencia artificial y nos quedamos ahí un buen rato platicando. La verdad es que a mí es un tema que me apasiona mucho. Tengo una maestría en matemáticas aplicadas en la UNAM y la verdad es que es un tema que me apasiona. Entonces nos quedamos platicando un ratote sobre eso. Y acabando la plática, pues me dice que él quería empezar una empresa de préstamos en línea y que quería tener un cofundador que tuviera experiencia, que entendiera esa parte del negocio, que él creía que iba a ser clave, ¿no? Entonces, pues después de esa reunión familiar terminamos en pláticas y así fue como yo me uní al equipo de fundadores de Cohete junto con Luis Krill. La situación en ese momento era súper interesante. Esto fue en el 2013, 2014, y es justo cuando en México empiezan a haber datos sobre inclusión financiera, ¿no? Un poquito antes. Era justo también la época en la que empezaban a surgir todas las fintech. De hecho fuimos una de los primeros online lenders aquí en México. Y pues era un momento muy interesante, ¿no? Por un lado, pues empezamos a darnos cuenta y a tener claridad sobre los números y las estadísticas reales de qué tan mal estaba la situación respecto a la inclusión financiera. Y también el sector de las startups empezaba a emerger, empezaban a haber fondos de inversión. Nos toca incluso pues, que Capital Invent, que invirtió en Cohete, pues todavía se estaba constituyendo, estaban en el proceso de constitución y todo, entonces todavía el dinero tardó en caernos en esa ronda de inversión y todo, porque pues, el sector empezaba a surgir, ¿no? O sea, nos tocó ver parte de esos primeros años y muy interesante en ese sentido. ¿Y recuerdas un poquito con Capital Invent, pues, cómo fue todo el proceso? ¿Qué sintieron cuando les dieron el term sheet, aceptaron la inversión y toda esta parte? Al final, yo creo que en todas las rondas de inversión se siente mucha adrenalina, es muy emocionante el ir y platicar con los fondos de inversión. Al final, pues muchos te rechazan, entonces es cuando encuentras uno que sí quiere invertir en tu empresa, es un momento de muchísima alegría. El proceso pues es largo, ¿no? O sea, al final pues son una serie de pláticas, de presentaciones, hay un due diligence en el que te auditan muchísimo para entender cómo está la empresa constituida, cómo están los números, todos los KPIs, todas las métricas, los estados financieros, etc. O sea, al final es un proceso que es muy cansado, es muy pesado,
pero bueno, al final es un proceso que también te ayuda a generar mucha conciencia sobre las cosas importantes y que tienes que tener todo en orden, ¿no? ¿Y te acuerdas más o menos como con cuántos fondos tuvieron que hablar en ese momento? También, pues no había tantos, ¿no? Aquí en México, ni... Sí, no había tantos. En realidad, teníamos muchas reuniones con posibles inversionistas ángeles. Tuvimos, de hecho, muchos de los inversionistas de Cohete fueron inversionistas ángeles. Muchísimos, no sé, a lo mejor llegamos a ver a 50 personas entre fondos de inversión e inversionistas ángeles para cerrar una inversión con 4 o 5. Y un poquito pues, qué es lo que hacían, bueno, otorgaban microcréditos, pero pues sí, ¿cuál sentían que era su salsa secreta o qué era lo que los hacía diferentes? Pues mira, al final lo que nos hacía diferentes fue lo que logramos sacar al final, que realmente nos está dando muy buenos resultados, que era entender el negocio. Y lo entendíamos desde el punto de vista de matemático y de riesgo, ¿no? Al final eran créditos que tenían una tasa de interés muy, muy alta, porque había mucho riesgo en ese sector de la población. Y eso era bueno para ese momento en los primeros créditos, pero una vez que los clientes te pagaban y empezaban a demostrar que eran confiables, lo que pues, nosotros veíamos como muy, muy interesante en ese momento era pues, poderles ofrecer montos y tasas de interés acorde al riesgo y acorde a lo que estas personas podían pagar. Al final, en el crédito pues es un negocio muy, muy interesante, complejo, y lo que tienes que entender es, como financiera, es cuánto puede llegar a pagar la gente. Y entonces cuando tú entiendes cuánto puede llegar a pagar la gente y cuál es su capacidad, y logras conocer e identificar a las personas que realmente tienen la intención de pagarte, entonces puedes crear un modelo de negocios muy, muy rentable, porque puedes entender que tú nunca debes de diseñar un producto que pueda poner a las personas en una situación en la que los puedas llevar a la quiebra, porque los intereses se los están siendo demasiado altos, porque le prestaste un monto demasiado alto. Entonces, una vez que tú entiendes la capacidad de pago, puedes irte para atrás y decir, bueno, si esta persona me puede pagar tanto, yo le puedo prestar tanto a este plazo, ¿no? Y entonces cuando logras entender eso, la verdad es que puedes hacer algo que puede ser muy bueno para el negocio y también puede ser muy bueno para las personas, porque el tema del crédito es que nos volvemos muy irracionales. Si en general somos muy irracionales, a la hora de pedir dinero podemos ser todavía más irracionales, porque somos demasiado optimistas con que vamos a poder pagar ese dinero, porque las cosas como están ahorita siempre van a ser mejores en el futuro, ¿no? Entonces siempre hay que ser muy cuidadosos, y yo creo que eso era lo que nos hacía diferentes, y fue algo que pudimos hacer en los últimos meses de operación de Cohete, y que nos dio, la verdad, que bastantes buenos resultados. Oye, y tú al principio llegaste, pues para mejorar los modelos, con tu background de matemáticas, como Project Management, ¿no? Manager, ¿no? Y luego pasaste a CEO al final. Sí, sí, bueno, al final digo que yo entré por la parte de Data Science. Estuve colaborando con unos socios que teníamos, que tenían un equipo de matemáticos ayudándonos a desarrollar los modelos. Pero pues al final pues me fui dando cuenta que tenía pues habilidades para identificar oportunidades de negocio, para poder formar buenos equipos, y al final terminé creciendo hasta convertirme en el CEO en la última etapa. ¿Y cómo fue un poquito este proceso, pues de primero sumarte un proyecto empezado y luego acabar como CEO, y pues tú ser responsable ahora de todo, ¿no? De los empleados, de los inversionistas. Pues mira, la verdad es que se fue dando de manera muy natural. Al final, pues sí, el título siempre es importante, pero pues al final el liderazgo se va ejerciendo en el día a día, y el ser CEO no te hace líder, y no ser CEO tampoco te hace no poder ser líder, ¿no? Entonces, cuando vas ejerciendo ese liderazgo de una forma muy natural, yo creo que las cosas se fueron dando. ¿Qué fue lo interesante ahí? Que yo al final venía con una formación muy
muy abstracta, muy teórica desde el punto de vista de matemáticas. También estudié la carrera de actuaría. Entonces, también ir conociendo un poco más sobre management, negocios y todo eso, pues fue algo que yo tuve que aprender por mi lado, leyendo muchos libros. Creo que esa es una parte muy importante de el poder ser autosuficiente a la hora de aprender cosas y también tener la capacidad de acercarte con gente que tiene mucha más experiencia que tú para poderle hacer preguntas en momentos adecuados. Y yo creo que encontrar mentores en ese momento también fue bastante importante. Sí, claro, y no es fácil, ¿no? A veces creemos que lo sabemos todo y es importante acercarnos con personas que tienen más experiencia. Hablando un poquito de este tema, pues, ¿qué mentores, con qué mentores te apoyaste o cómo fue que mejoraste en toda esta parte de management? Pues mira, aprendí mucho de Luis Krill. Él fue el cofundador de Cohete, que fue el director general al principio. Aprendí muchísimo de él, de cómo manejaba él los negocios, cómo él podía ver las cosas también desde otra perspectiva, muy interesante. A lo largo del recorrido también me pude acercar mucho con un tío que tengo que se llama Javier, que ha sido banquero y trabaja ahora en una aseguradora bastante grande. Y también me dio una perspectiva muy distinta de cómo puedes enfrentar ciertas cosas y cómo ver, cómo analizar la perspectiva también humana de una empresa y cómo actuar acorde en eso, ¿no? Y en la última etapa de Cohete, pues también tuve la oportunidad de trabajar con Juan Fernández Casas, que igual fue un banquero bastante reconocido aquí en México. Y la verdad es que fue un mentor bastante bueno también en el sentido de cómo llevar el día a día de una empresa, el cómo estar siempre muy atento hacia cómo se está moviendo el dinero dentro de la empresa hacia todos lados y tener mucha claridad de todo eso. Y de cómo generar pues una cultura en el que hubiera mucha transparencia alrededor de todo lo que estaba pasando. Entonces, la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar y de estar, de ser con gente muy importante y muy interesante y poderme acercar a esos niveles. Y al final, ¿qué pasó con Cohete? Pues sí, ¿cómo se desarrolló al final? Bueno, lo de Cohete, la verdad es que es una historia súper trágica. En Cohete al final tuvimos un tema con los accionistas, no se alineaba la visión del negocio que teníamos con los resultados que se quería tener en ese momento. Y es un poco parte de cómo estaba la situación en ese momento y de cómo hicimos las rondas. Al final, pues como no había muchos fondos de inversión, nos apoyamos mucho en inversionistas ángeles. Gente muy exitosa en un sector tradicional que pues tenía otra perspectiva de cómo tenían que hacerse los negocios y cómo tenían que operarse y cuándo tenían que llegar al punto de equilibrio y todo eso pues al final fue desgastando mucho la relación entre los mismos accionistas, entre las personas que estábamos en el management y pues al final se decidió cerrar por esa situación, o sea, porque no había una visión común en ese sentido. Sí, es importante eso de los inversionistas. Y como dices, no es fácil, ¿no? De personas viniendo de un sector más tradicional, pues que de repente tengan esta visión, ¿no? De tecnología, pues, que estás perdiendo dinero, ¿no? Para tener un equipo tecnológico, seguir construyendo la tecnología, seguir creciendo y pues ser rentable hasta dentro de todavía unos años, ¿no? Sí. Muchas veces no es fácil como compartir esa visión. Sí, y es importante. Y es una mentalidad muy diferente a la que se tiene, ¿no? Entonces, Totalmente. Sí, yo es una de las cosas que aprendí y es buscar inversionistas que tengan una mentalidad muy parecida a la que tú tienes, ¿no? De tal forma que puedan ser personas que te puedan cuestionar, que sí te cuestionen, que te puedan decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo, lo que sea, pero que la mentalidad sea muy parecida en ese sentido. ¿Y qué pasó cuando cerraron? ¿Qué sentiste? Pues no, la sensación es terrible. O sea, además estábamos en pláticas con un fondo de Estados Unidos importante para que invirtieran.
teníamos que empezar un due diligence con ellos que nos iba a tomar 3, 4 meses y necesitábamos, si queríamos hacer eso, pues necesitábamos un bridge para poder operar durante ese tiempo. Entonces la sensación pues fue bastante negativa en ese sentido porque ya habíamos avanzado muchísimo en las conversaciones con ellos, ya habían venido a México a ver la operación y al final darle la noticia a algunos de los inversionistas que sí nos estaban apoyando y que estaban dispuestos a hacer el bridge, pues fue bastante mala. Hablarlo con mi familia, en ese momento estaba a punto de nacer, estábamos a un mes de que naciera mi hija, hablar con el equipo. Yo creo que uno de los momentos más difíciles que he tenido profesionalmente fue el día que junté a todo el equipo en las oficinas de Cohete y les tuve que dar la noticia de que empezábamos un proceso de liquidación y que íbamos a operar los siguientes 2, 3 meses y que la gente iba a ir saliendo y íbamos a operar 2 o 3 meses para hacer la cobranza de la cartera que teníamos. Y ese, la verdad, es que es uno de los momentos más complejos que me ha tocado vivir. Sí, me imagino. Pues no es fácil, ¿no? Porque además de que estás liquidando, pues hay que todavía responsable de llevar todo al mejor puerto que se pueda, ¿no? Para los empleados, para los inversionistas y pues, lo mejor que se puede. Sí. ¿Y qué crees que pudieron haber hecho pues, distinto? Tal vez, o sea, ya ahorita, pues varios años después, ¿qué crees que...? Sí, se aprenden muchas cosas en el camino, muchas. El emprender es hacer un camino que te va enseñando conforme lo vas caminando. Entonces es muy difícil poder prever todo. Y bueno, al final me quedo con muchos aprendizajes como este que comentaba de buscar inversionistas con los que puedas hacer un match en cuanto a la mentalidad, en cuanto a la ambición también que se tiene del negocio. Y el ser como mucho más, tener los pies más en la tierra a la hora también de vender lo que tienes y lo que quieres construir, ¿no? Porque pues, al final también hay que ser muy cuidadosos con las expectativas que se pueden generar. Y yo creo que al final también en la operación aprendí mucho en cuanto a contrataciones, o sea, había cosas que a mí me hubiera gustado hacer antes y cuando las hacíamos y veíamos los cambios, me daba cuenta que si lo hubiéramos hecho 6 meses antes, la situación podría haber sido completamente diferente. Entonces es una de las cosas que aprendí, a confiar más en mi capacidad para visualizar y para entender las cosas y actuar en función de eso para que las cosas se puedan ir construyendo a un ritmo adecuado. Al final, al construir las cosas demasiado rápido, te puede generar, y eso nos llegó a pasar, por ejemplo, con la primera página de Cohete, la quisimos construir tan rápido que no la hicimos bien, y ya que estás operando, y ya que tienes que generar tracción, y ya que tienes que enseñar números, pues obviamente si tu página no está bien hecha, pues tienes tu funnel de conversión, pues te termina matando porque pues, en lugar de tener una tasa de conversión del 5%, por decir algo, la tienes en el 1% y la diferencia es brutal. Entonces, después, corregir esos errores que lo pudieras haber hecho bien desde el principio, termina siendo muy desgastante porque no puedes avanzar en cosas que quieres construir hacia adelante y más bien te estás regresando en resolver lo que no hiciste bien desde el principio. Entonces, también aprendí muchísimo en ese sentido. Y pues bueno, al final emprender es complejo, ¿no? Los negocios de tecnología son bastante complejos y sobre todo cuando quieres empezar a construir modelos de inteligencia artificial, pues también tienes que ser muy consciente de cuánta información tienes que generar para realmente tener un modelo que vaya a ser funcional y cuánto tiempo te puede tomar eso. Entonces yo creo que al final hay muchísimos aprendizajes en ese sentido. Y ya saliendo de Cohete, ya que pues, acabaron toda la liquidación y todo, ¿cuál fue tu siguiente paso? Pues mi siguiente paso fue, yo desde que estaba en Cohete tenía muchas ganas de hacer algo en seguros.
por mi formación, siempre que veía el Reporte Nacional de Inclusión Financiera, cada vez que lo actualizaba, siempre veía cómo estaban los datos de créditos y me metía a ver mucho cómo estaba el crédito, pero también me metía a ver mucho el seguro. Y siempre me quedé impresionado con lo mal que estamos en cuanto a los seguros. Y solamente por poner números, cuando yo empecé a leer los reportes nacionales de inclusión financiera en la parte de seguros, el 7% de la población en México tenía un seguro de salud privado. Y en el 2018-19, el número baja al 6.3%. Entonces, sí estamos hablando de un producto que desde mi punto de vista es un producto que si está bien diseñado, la esencia es muy noble, o sea, es un producto que te genera resiliencia en los peores momentos que te puede tocar vivir. Y la gente pues al final no tiene acceso a eso. Entonces, desde que cerramos Cohete, yo tenía ganas de hacer algo en seguros. Hablé con el management team de Cohete y les propuse hacer algo. Y desde ese momento empezamos a investigar en lo que la verdad es que no lo vimos como un problema muy fácil de resolver. Entonces, nos tomamos el tiempo necesario para entender una industria que no entendíamos, porque pues, aunque yo estudié actuaría, no es lo mismo tomar clases y entender cómo se calculan las primas de riesgo y a entender el sector, lo regulado que está, cómo operan las aseguradoras, por qué los productos son como son, etcétera, y por qué la gente no tiene un seguro. Entonces, nos tomamos un buen rato como para investigar, para entender, para entrevistar a personas. En ese inter, pues estuvimos apoyando, el equipo y yo estuvimos apoyando a una financiera que se llama Kashi, y estuvimos también un tiempo en Polygon FinTech haciendo también una plataforma de cobranza. Y una vez que nos dimos cuenta que ya habíamos entendido el problema, dimos el brinco para ya dedicarnos de tiempo completo a Zendala. ¿Y cómo fue el brinco? O sea, ahí ya estaba, no sé, el equipo armado con Rafa y Mario, tus cofundadores, ¿o se fueron uniendo un poquito después? Pues mira, empezamos Raúl, Rafa y yo. Cuando empezamos a investigar y todo, invitamos a Mario. Mario lleva 10 años en el sector, trabajó en AXA en la parte digital y luego como agente independiente. Y pues queríamos tener a alguien en el equipo que entendiera cómo operan las aseguradoras, que entendiera qué es lo que hace que una persona compre un seguro y qué es lo que hace que una persona no compre un seguro cuando una persona se lo está vendiendo. Entonces, en ese sentido, Mario nos dio mucho insight sobre todo esto. Y una vez la verdad es que fue una etapa como de tener reuniones con aseguradoras, con personas que estaban en aseguradoras, entrevistamos a muchas personas para entender qué les gustaba de los seguros, qué no les gustaba. Algunos tenían seguros y por qué se habían contratado un seguro y si lo entendían o no lo entendían. Otras personas que nunca habían estado aseguradas, pues por qué nunca habían estado aseguradas. Nos metimos a ver, pues a buscar reportes y hay datos que son terribles también en muchos sentidos. Uno piensa que la seguridad social aquí en México, independientemente de la calidad, que no tiene una reputación tan buena, pues uno pensaría que tiene penetración muy buena y resulta ser que el 57% de los mexicanos no tienen acceso a la seguridad social. Entonces, pues nos empezaron a contar en estas entrevistas historias terribles de experiencias que habían tenido en hospitales del IMSS y todo este tipo de cosas, pues obviamente nos alimentaron mucho para poder encontrar una solución. Después de varios meses de conversaciones con algunas aseguradoras que pues no nos llevaban a muchos lados porque pues eran conversaciones que siempre giraban en torno a los productos que ellos ya tenían y los canales en los que ellos ya vendían, etc. Sí, son seguros para las mismas personas que ya están aseguradas y que están comprando. Sí, o para los hijos de los que ya están asegurados, ¿sabes? O sea, como que parece ser que es un seguro es un producto que heredas, ¿no? O sea, si tu papá te había comprado un seguro cuando tú eras chiquito, pues después ya tú lo empiezas a pagar cuando eres adulto, pero pues no se está abarcando un mercado más grande. Y la verdad es que hubo un momento en el que nos brincamos a las aseguradoras y empezamos a tener pláticas con Swiss Re.
que es una de las reaseguradoras más importantes del mundo. Y entonces ahí las conversaciones empezaron a ser mucho más interesantes porque ellos nos platicaban de la experiencia que tenían en China, en Asia, con otro tipo de productos, etcétera. Y entonces pues yo le pedí a Paco Díaz, que es el director aquí en México y en Centroamérica, le pedí una junta con su equipo de producto para poder, yo quería entender si podíamos hacer algo muy loco, ¿no? Y entonces la única forma de saber si podíamos hacer algo muy loco era pues, entender este tipo de coberturas, cómo las podíamos construir y qué tanto podían llegar a costar. Y yo saliendo de esa junta, pues salí feliz porque pues me salí de la junta, me fui a mi casa, me agarré un Excel, hice unas proyecciones y me di cuenta de que era posible hacer un modelo freemium en seguros. Y eso pues, lo que implica es que tienes que tener una cobertura básica que sea gratis. Una vez que nos dimos cuenta de que esto era posible, invitamos me fui a desayunar con Eva, que es una amiga que ya tengo desde hace mucho tiempo, y le platiqué lo que queríamos hacer y le dije que pues, una de las cosas que me preocupaba era que pues, si queríamos construir un modelo freemium, la clave iba a estar en construir un movimiento social que nos permitiera viralizar la plataforma. Y ella pues tenía muchísima experiencia como activista social, como activista política. Entonces me fui a desayunar con ella para platicarle. Le gustó muchísimo el proyecto, entonces terminó siendo la última integrante del equipo de fundadores. Y ya con ella armamos una presentación, nos salimos de donde estábamos todos y literalmente el primer día de junio de hábil del año pasado, de 2019, fuimos, les presentamos a la gente de Swiss Re. En ese momento se detonó el proceso para firmar un convenio de colaboración con ellos y de ahí ya nos arrancamos a construir la plataforma, a conseguir una aseguradora que fungiera como puente, porque dentro de toda la complejidad que existe en el mundo de los seguros, pues una reaseguradora no puede vender un seguro, sino que siempre tienen que ser aseguradoras. Entonces necesitábamos una aseguradora que cerrara este triángulo para que nosotros pudiéramos operar y que todo lo regulatorio se cumpliera. Y ahí nos arrancamos con todo esto. Y una pregunta, pues ya tenías experiencia pues, creando una startup, levantando venture capital y todo esto. ¿En qué momento decidiste que era el momento correcto para buscar dinero para Zendala? En el momento en el que dimos el brinco, empezamos con una ronda. Pues al final sabíamos que podíamos aguantar los primeros meses con lo que nosotros teníamos de ahorros y todo, pero sí era importante empezar ya con una ronda. Entonces, prácticamente en ese momento empezamos también a conseguir nuestros primeros inversionistas. Ok, y metiéndonos un poquito más en el modelo de negocios, que es freemium, a mí me encanta, la verdad. Justo, bueno, ya lo había visto y luego pues, estuve esperando que sacaran el producto y ya que sacaron el producto, ya me suscribí y también se lo mandé ahí a las personas de mi oficina y varios amigos y les dije como para que pues, prueben el producto y vean si les gusta, ¿no? Y está también la opción de paga. Pero platícanos un poquito más de pues, este modelo freemium, sobre todo en seguros, o sea, que dan seguros gratis a la gente y pues ya después le vendes al que quiera mayor cobertura, o cómo funciona. Es un reto. Un modelo freemium es un reto y es un riesgo, porque al final, para que tengas un modelo freemium exitoso, tienes que cumplir con ciertas cosas. Y el riesgo que corres es que pues, todos te contraten el gratis y entonces financieramente te puede desbordar. Entonces... A ver si no te afecto yo ahí diciéndole a todos que el gratis... No, la verdad es que es lo interesante, ¿no? Al final tiene que ver mucho con cómo lo hemos ido diseñando y una de las cosas que es clave para nosotros es el poder construir una propuesta de valor que sea lo suficientemente buena como para que las personas, cuando sí tienen la capacidad, le vean el valor a tener un producto de uno de los planes de pago y que la decisión tenga que ver con tengo la capacidad o no tengo la capacidad, o quiero o no quiero, pero que no sea porque pues, no vale la pena, ¿no? Entonces,
pues fue uno de los retos a los que nosotros nos enfrentamos. De hecho, pues sí, hicimos nuestro soft launch ahora en junio y ha sido pues bastante interesante porque a diferencia por ejemplo, cuando empezamos Cohete, ah, éramos de los primeros en México, pero en el mundo había muchísimos online lenders en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa había muchísimos. Entonces, entender cómo funcionaba el negocio, cuáles eran las cosas importantes, más o menos cuáles eran los benchmarks y todo, era algo a lo que teníamos acceso. En este caso no, porque pues, sí hay muchas empresas que tienen modelos freemium como Spotify, Evernote, muchísimas, ¿no? O sea, es un modelo de negocios que se utiliza mucho en plataformas digitales, pero no había ninguna de seguros. Y yo creo que hay una razón y es que el seguro, para tener un modelo freemium exitoso, hay un concepto que se llama ongoing value, que es tienes que tener la capacidad de darle valor a las personas continuamente. Y en los seguros el reto es que el valor está cuando te pasó algo terrible. Entonces, el mejor escenario es que no uses tu seguro, pero desde el punto de vista de negocio, cuando nunca usas tu seguro, pues también generas una sensación de que estás tirando tu dinero como persona, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos a los que nosotros nos hemos enfrentado. Y ahorita, al otro reto que nos hemos enfrentado fue diseñar una serie de planes que pudiera ser lo suficientemente atractivo para que pues, si tienes la capacidad, pues sí puedas elegir. Y eso tiene que ver mucho con cómo haces el diseño y qué proceso sigues para hacer el diseño de tu plataforma y de tus productos y de todo, ¿no? Oye, justo con esto de hacer el diseño y sobre todo de ir iterando el producto, ¿no es muy difícil ir iterando en un producto de seguros? ¿No es muy lento pues, cambiarlo y todo? Y pues, si ya diseñas un seguro, ahora lo voy a hacer diferente porque no está funcionando. Sí, no, es bastante complejo porque lo tienes que, o sea, el proceso para registrar un seguro es un proceso que toma mucho tiempo y es caro porque pues necesitas hacer un documento legal que se llama una nota técnica, tienes que cumplir con una serie de requisitos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo tienes que registrar y eso pues al final es lo que tú dices, no es algo que cambias de un día para otro y ya lo tienes. Es algo que toma tiempo y que tienes que hacer una inversión para poder lograrlo. Sí. Oye, y ya que por fin lograron, pues justo sacar el primer seguro y empezarlo a vender, a regalar, ¿te acuerdas cómo fue los días que lanzaron? ¿Qué sentiste pues, con los primeros usuarios que ya empezaron a inscribirse, los primeros que pagaron? Fue súper emocionante porque en realidad estábamos nosotros como empezando a probarla nosotros mismos y de repente pues, se hace público que habíamos hecho una ronda de inversión y entonces empezamos a recibir usuarios que pues, no conocíamos y el primer usuario externo que tuvimos contrató un plan premium. Entonces, o sea, Buenísimo. desde el punto de vista emocional fue increíble porque nos sentíamos contentos, pero también fue un poco frustrante porque nos toca todo esto durante la pandemia. Entonces, lo que nos pasó es que no lo hemos podido festejar como nos hubiera gustado. Entonces, pues estábamos todos muy contentos cada quien desde su casa. Y de ahí en adelante, pues empezamos a darnos cuenta pues de que había cosas que habíamos hecho bien, había cosas que habíamos hecho mal, pero la verdad es que nos dio mucha tranquilidad ver que mucha gente, o sea, un porcentaje más alto de lo que esperábamos, estaban eligiendo los planes premium. Entonces eso la verdad es que nos ha dado mucho gusto. Hemos estado trabajando mucho en las últimas semanas en mejorar mucho la página y la aplicación que tenemos para poder darles una mejor experiencia ya a partir de un feedback real de nuestros usuarios. Y estamos pues ahorita ya ahora a mediados de septiembre con la intención de hacer un lanzamiento y ya buscar un crecimiento mucho más agresivo en las próximas semanas. Pues qué bueno que le esté resultando bien y sobre todo pues que tantos usuarios estén pagando el plan premium, ¿no? Que es una manera de validar el modelo de negocio por el que apostaron. Sí. Y tienen seguros de salud y de auto, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad el seguro más importante para nosotros es el seguro de salud. El seguro de auto lo vamos a terminar sacando ahora en octubre. Va a ser un producto de cross-selling para nosotros. Al final, Okay. Pues esto que platicábamos, cómo
cómo puedes tener un modelo freemium exitoso, pues tiene que ver con cómo monetizas tu base de datos, ¿no? Entonces, una de las estrategias que nosotros vamos a seguir es cross-selling. Vamos a empezar con los seguros de autos y en el futuro pues queremos ir escuchando a nuestros usuarios para saber qué otras cosas que les gustaría asegurar para poder ir enriqueciendo mucho nuestra plataforma. Porque una de las cosas que aprendimos de las entrevistas con las personas que sí estaban aseguradas es, aprendimos muchísimas cosas, pero uno de los pains importantes era pues que no tenían una plataforma digital para sus seguros. Entonces, el seguro de autos lo tenían pues, en una hojita, el seguro de salud lo tenían en otra hojita, el seguro de vida lo tenían en otra hojita y pues lo tenían guardado en una caja fuerte. Entonces, nosotros vimos como que una de las cosas que le puede agregar mucho valor a las personas es el tener una plataforma digital que te permita gestionar todos estos productos. ¿Y por qué decidieron empezar con el seguro de salud? Pues decidimos empezar con el seguro de salud porque le vimos muchísimo valor en la vida de las personas. Al final, una de las cosas que queremos lograr con todo esto es tener un impacto social importante y bueno. Entonces, nos dimos cuenta de que una forma de lograr un impacto social bueno, o sea, era a través de los seguros de salud, porque pues al final las personas que tienen coche, pues ya el simple hecho de tener un coche, pues te pone en una posición económica pues bastante buena, ¿no? O sea, el poder tener la posibilidad de comprar un coche ya dice mucho de tu situación económica. Entonces, pues por eso no quisimos empezar con el de autos y con el de salud, sí. Y el otro que también es muy interesante es el de vida. Lo que pasa es que el de vida, desde mi punto de vista, todavía es mucho más complejo Sí. de vender y de verle el valor. Entonces, pues al final decidimos que el seguro de salud era un seguro que le podía dar mucho valor a las personas y que podía ser útil en cosas comunes, ¿no? O sea, entonces por eso nos enfocamos en coberturas para rotura de huesos en caso de que tengas un accidente, ¿no? O sea, es algo que te puede ocurrir, que le puede ocurrir a cualquiera. Puedes ir en un scooter, te caes, te rompes un brazo. O estás jugando fútbol y en el partido tienes un accidente y también te puedes lastimar y tienes la posibilidad de verle el valor al seguro en algo más común. Entonces, pues por eso al final nos decidimos en la parte de salud. Al final todos los seguros tienen muy poca penetración, pero vimos mucho valor en el de la salud. Y retomando un poco esta parte del concepto de ongoing value, aunque a través del seguro no podemos generar esta posibilidad, alrededor de la salud sí. Entonces, por eso, una de las cosas en las que nos enfocamos en las últimas semanas fue en crear una alianza con un laboratorio médico que se llama Salud Digna, para poder ofrecer en los planes premium un examen médico con el que podamos ofrecerles a las personas un plan de prevención y que la gente se vuelva mucho más consciente de cómo está su salud en cada momento y qué tipo de acciones pueden realizar para mejorar su salud y para disminuir los riesgos de una enfermedad en el futuro. Entonces, el construir sobre la salud y sobre el seguro de salud, la verdad es que nos da muchísima posibilidad de desarrollar cosas muy valiosas alrededor de eso. Sí, claro, mucho más hacerlo de manera preventiva y también te ahorras muchos gastos a largo plazo en vez de, pues ya que se lastimó, reaccionar. Sí, y cuando ves los números y te vuelves consciente de que el 60% de las muertes tienen que ver con enfermedades del corazón, con influenza, con tumores malignos, etcétera. La verdad es que te das cuenta que si tuviéramos un plan de prevención bien estructurado y que estuviera a la mano de las personas, muchas de esas muertes se podrían evitar. Entonces, creemos que desde ese punto podemos aportarle mucho también a la vida de las personas. Oye, ¿y qué ventajas sientes que tienes como Second Time Founder, ya tener más experiencia de, pues ya haber hecho una startup previa que levantó dinero, que creció, aunque bueno, pues al final los resultados no fueron los mejores, pero pues
si toda esta experiencia de ya haber cometido errores, ya haber recorrido un camino, ¿qué ventajas sientes que tienes? Pues sí te da muchas ventajas, pero bueno, al final también es un negocio nuevo con sus retos, entonces no es algo con lo que, no es algo completamente necesario, pero realmente sí ayuda. A mí, por ejemplo, me da mucha más tranquilidad el vivir este emprendimiento después de esta experiencia, en lugar de haber hecho un lanzamiento como con mucho ruido y buscando muchos usuarios desde el día uno. La verdad es que hemos sido mucho más pacientes para hacer un soft launch, lanzar, adquirir los primeros usuarios, entrevistar a muchos de estos usuarios, entender qué dudas tienen, entender en qué parte del proceso se atoraron, tener pruebas de usuario con personas que no se han registrado para ver en qué partes de la aplicación pueden llegar a tener algún problema y darnos el tiempo para terminar de construir muy bien la plataforma y ya salir. La verdad es que, por ejemplo, eso es algo que puedo decir que fue a partir de la experiencia de Cohete, el, el buscar socios con los que tengamos mucha afinidad en cuanto a lo que queremos lograr, en cuanto a cuáles deben de ser las estrategias, los milestones y todo, ha sido también bastante bueno. Y yo creo que el formar un equipo bastante robusto, bastante experimentado desde el principio. Sí, el equipo es clave, ¿no? Es lo más importante. Sí, yo también coincido en que el equipo es lo más importante porque las ideas se van construyendo, las ideas no llegan de un día para otro, las ideas se tienen que ir construyendo. Entonces, si no tienes un equipo con el que puedas ir construyendo las ideas, porque al final parece muy sencillo esta idea de un seguro gratis, pero luego cuando te vas dando cuenta todas las ramificaciones que tiene y todas las cosas que hay que ir construyendo alrededor para que eso pueda tener un impacto fuerte, es un poco abrumador si estás solo. La verdad es que cuando tienes un equipo en el que tienes muchos puntos de vista, tienes diversidad, te das cuenta que las ideas se pueden ir construyendo de una forma mucho más fácil, mucho más natural y de una forma mucho más enriquecedora. Sí, de acuerdo. ¿Y qué sigue para ustedes? ¿Qué sigue en Sendala? ¿Qué quieren lograr en los siguientes 5 años? Pues mira, nuestro objetivo es poder asegurar a todas las personas que viven en México y literalmente a todas, por eso tenemos el seguro gratis. El tiempo que nos va a tomar hacer esto, pues no solamente depende de nosotros, porque al final estamos restringidos a la tecnología. Entonces, pues ahorita tenemos la posibilidad de llegar a todas las personas que tienen un smartphone, pero no todas las personas que viven en México tienen un smartphone. Entonces, sabemos que ese es un reto que esperemos que conforme vaya avanzando el tiempo se pueda resolver. Pero sí tenemos la intención de poder crecer y poder tener una base de personas muy grande, en la que lo que estamos buscando llegar en los próximos 5 años es llegar a asegurar al menos a 5 millones de personas y ver, ¿no? Yo creo que hacia una vez que estemos bien parados en México, que tengamos la plataforma como la queremos tener y que ya hayamos generado esta experiencia, pues para nosotros sí va a ser muy importante poder ir a otros países en Latinoamérica. Al final, esta situación no solamente es de México, es de muchos países en Latinoamérica y en mercados emergentes. Y creemos que con la alianza que tenemos con Swiss Re, con la plataforma que estamos construyendo y con la experiencia que podemos generar en los próximos meses o años, vamos a estar en una posición muy buena de poder ir creciendo hacia otros países. Me encanta este objetivo de asegurar a todo México. Pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas rápidas. Pues te hago una pregunta y tú contestas en el tiempo que quieras, 60 segundos o menos o el tiempo que quieras. Perfecto. ¿Qué libro me recomiendas leer para este fin de semana? Pues mira, el libro que a mí me ha gustado más de management es el de Creativity Inc. de Ed Catmull, el que fue uno de los fundadores de Pixar. Normalmente el más famoso es John Lasseter,
pero el que realmente ha estado dirigiendo Pixar desde el inicio es Ed Catmull. Y la verdad es que a mí me gusta mucho porque viene desde un mundo también como muy técnico. Él, o sea, es programador y ha desarrollado, de hecho, mucho de la tecnología sobre la que se ha podido construir las películas de Pixar y todo. Y tiene pues, su trayectoria y la forma en la que va contando el libro, la verdad es que enriquece muchísimo esa perspectiva que él tiene. Buenísimo, justo lo leí hace no tanto. Muy Tiene bueno. muy buenas partes y a muchísima gente, a mí no, o sea, tiene cosas muy buenas, pero como que no me encantó tanto. Ok. Este, ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? Pues fíjate que algo que cambié ahora en mi vida, justamente por el tema de la pandemia, me estoy empezando a bañar con agua fría. Ah, buenísimo. La verdad es que necesitaba hacer un cambio y me puse a investigar un poco y leí un poco sobre Wim Hoffman Era lo que te iba a decir. y toda esta parte de exponerte al frío, y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. Sí, te está muy interesante todo lo de Wim Hof. Yo también estuve ahorita en la pandemia pues, haciendo eso, y también deberías de agregarle los ejercicios de respiración y toda esa parte. Enriquece mucho. Sí, yo medito desde que tengo 15 años, entonces esa parte de los ejercicios de meditación y eso sí los he hecho. Son de a lo largo de mi respiración, vida. más que de meditación, son para oxigenar el cuerpo. Sí, estos en los que respiras con la boca súper profundo y después lo sacas de golpe. Y sí, Sí. yo ya llevo tiempo también haciendo ese tipo de cosas, meditando, haciendo este tipo de ejercicios y todo, pero la verdad es que lo que nunca había hecho era tener este tipo de exposición al frío, y sí me he dado cuenta que duermo mejor, me siento como con más energía, y es algo que pues me ha ayudado mucho ahorita durante la pandemia dentro de todo lo que cambió, pues hacer algo distinto para poder seguirme manteniendo con el nivel de productividad que necesito tener para poder seguir construyendo Zendala. Sí, creo que esta pandemia nos ha hecho a todos reflexionar sobre nuestra salud, ¿no? Y hacia dónde queremos llevar nuestra vida. Sí. ¿Hay alguna inversión en específico que hayas hecho que haya valido mucho la pena? Puede ser tiempo, dinero, energía. La mejor inversión que he hecho, no lo sé. Es una muy buena pregunta. A mí una de las cosas que me gusta hacer mucho es aprender, y la verdad es que ahorita que me lo dices, por ejemplo, haber aprendido kayak, haber aprendido a escalar, haber aprendido matemáticas, haberme dado la oportunidad de aprender matemáticas, yo creo que son de las mejores inversiones que he hecho de tiempo y de espacio. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta? ¿Es algo que pienses que es verdad y que la mayoría piense que es distinto? Sí, yo creo que todos deberíamos de hacer deportes extremos. La verdad es que es algo que te puede poner en una situación en la que normalmente no llegas a tener esos niveles de estrés. Y la verdad es que a mí me ha servido mucho. Y yo, por ejemplo, yo llevé a escalar a mis hijos a Mineral, el chico, Sí. cuando tenían 2 y 4 años. Y yo la verdad es que creo que exponer a mis hijos a ese tipo de cosas con mucho cuidado, o sea, con mucha seguridad y todo, creo que es muy valioso porque pues al final en la ciudad vivimos vidas muy monótonas en las que normalmente no tenemos que tomar decisiones tan rápidas y tan relevantes como puede ser en un deporte extremo como escalando o haciendo kayak. Entonces, la verdad es que yo es algo que creo que todos deberíamos de hacer, tener al menos un deporte extremo en el que podamos desarrollarnos, porque la verdad es que te ayuda mucho a conocerte más a ti y te ayuda también a tener una perspectiva muy distinta de las cosas. Sí, ¿y cuál es tu deporte extremo favorito? El kayak. Kayak. Es que, sí, la verdad es que el kayak lo que tiene es, a diferencia, por ejemplo, cuando haces montañismo, cuando escalas, pues vas en contra de la gravedad. El kayak, la verdad es que cuando tienes la técnica, no es tan cansado. Es un deporte que puedes hacer durante muchas horas. Yo, por ejemplo, no puedo escalar mucho tiempo porque
no tengo la capacidad física para hacerlo demasiado tiempo, pero el kayak la verdad es que me puedo echar todo un día kayakeando y no hay tanto cansancio. Yo hice paracaidismo un tiempo, pero la verdad es que la primera vez que me eché solo, pues aterricé mal y me acabé pues, teniendo ahí un accidente. Entonces, después me volví a echar solo como para perderle el miedo, pero como que sí dije, no, la verdad es que no es lo mío. O sea, luego empezaron a platicar la historia de que no, pues se murió mi cuate y así. Y sí dije, pues está muy padre, pero no es tanto lo mío. Sí, sí tiene esa parte como de riesgo. Y sí, yo también, pues de escalar, del kayak y todo, pues sí, de repente te enteras de los accidentes. ¿Sabes qué es lo interesante? Digo, yo no sé tanto igual me he echado el paracaídas una vez en mi vida, entonces no sé mucho de eso. Deberías de Pero, por probar ejemplo, solo. Está bastante padre y pues como dices, vas con la corriente y haces, o sea, sí sí, divierte. me imagino. Sí, la verdad es que sí tengo ganas. De hecho, una de las cosas que me encantaría hacer es aventarme con el traje este de ardilla. Ah, sí, eso es, sí, o sea, esto está padrísimo, pero eso sí es lo más peligroso. O sea, tienes que Sí, tener como bastantes saltos solos para que te dejen hacer eso, y eso sí, sí, sí es, sí. ujú. Sí, es algo que me gustaría hacer. Y te digo que una de las cosas que he aprendido de todo esto es que la mayoría de los accidentes pasan cuando la gente se confía. Y es algo súper interesante porque algo que debes de tener mucho que ver es en nunca confiarte y siempre estar muy atento, ¿no? O sea, la mayoría de los accidentes, por ejemplo, en el montañismo es cuando vas de bajada. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que hice con el equipo cuando íbamos a empezar Sendala, que ya estábamos muy cerca, nos fuimos a Lista. Ah, En el padrísimo. Iztaccíhuatl subimos hasta el tercer portillo y nos regresamos. Y la verdad es que fue como una forma de explicarles, desde mi punto de vista, que la resistencia en esto iba a ser súper importante y que era un tema de mantenernos mentalmente como muy estables para no perder la paciencia, ni la tolerancia, ni la esperanza de que las cosas podían salir bien. Pero sí es muy interesante porque, por ejemplo, en el montañismo la mayoría de los accidentes ocurren cuando vas de bajada, cuando ya lo más difícil en teoría pasó. O en la escalada, pues tiene que ver mucho cuando no tienes bien redundancia en tus cuerdas, o cuando te distraes y en el rappel no hiciste el nudito al final de la cuerda para que te enteres cuando llegaste al final, etcétera. Entonces, la verdad es que es algo que te enriquece mucho en ese sentido y que te da una perspectiva distinta de la vida y de las cosas. Sí, muy cierto. ¿Y hay algo que veas en el futuro que la mayoría de gente aún no vea? Pues mira, está este debate como de la inteligencia artificial y de cómo va a cambiar el mundo. Yo la verdad es que no logro dimensionarlo bien, pero sí creo que la vida como la conocemos ahorita va a cambiar radicalmente. Y yo la verdad es que una de las cosas que quiero hacer con Sendala, y por eso también tenemos el modelo freemium, es tener la posibilidad de usar todos estos datos para enriquecer la vida de las personas, porque yo creo que va a cambiar tanto que sí es importante que haya muchas empresas haciendo inteligencia artificial para que el cambio sea mucho más democrático y no sea un cambio tan orquestado, ¿no? Sí, de acuerdo. Si pusieras algún mensaje en algún billboard, un espectacular que todos van a ver, ¿qué te gustaría poner? Sonríete. creo que, creo que una de las cosas que he aprendido a hacer es y yo creo que esta pandemia me ha ayudado mucho es eh, agradecer lo que tenemos y a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? O sea, creo que el otro día escuchaba una frase y me parecía muy, muy impresionante, que era: todos estamos cruzando esta tormenta con la pandemia, pero no todos la estamos cruzando desde el mismo barco. Y yo creo que hay que ser conscientes como de eso, y que cuando tengamos cosas que agradecer, pues es importante agradecer y agradecernos a nosotros mismos también por todo lo que estamos haciendo por nosotros, y ser mucho más conscientes de todo eso. Sí, sí, de acuerdo. Yo justo tuve COVID hace como un mes y sí tuve como 13 días fiebre. Y digo bien porque no estuve ni cerca del hospital, me tomaba Sí, oxigenación, sí, sí. pero pues sí tuve 13 días fiebre, dolor de cabeza, pues me sentía bastante mal y decía, bueno, pues dentro de todo, estoy en mi casa, tengo mi cuarto propio, este, pues puedo comprarme la cosa para medir mi oxigenación, puedo mi paracetamol, lo que sea.
sea, decía como, pues sí, estoy sufriendo, pero pues, soy afortunado, ¿no? Pues sí, estoy en una situación privilegiada, simplemente de poder tener mi cuarto solo y pasar mejor la enfermedad. Sí, órale, qué fuerte. Sí, sí estuvo un poco fuerte y luego al final me quedó el hígado un poco hinchado también, pero bueno, pues, todo bien ya. ¿Y tuviste que estar como tomando mucho medicamento y eso o no? No, nada más paracetamol en el momento. Sí, no, nada. Ok, ok. Este, Vale, pues qué bueno que te fue bien dentro de todo. sí, dentro de todo. Buenísimo. Pues, Diego, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Muchas gracias, Alex. Sí. Me divertí platicando con Diego. Me encanta la visión de Zendala de que todos estén asegurados. Yo ya tengo mi seguro gratis, te recomiendo sacar el tuyo. En la descripción del episodio están todos los links. Aprovecho para recomendarte el podcast Hub Digital, que habla cómo diferentes compañías aprovechan la tecnología para ser más eficientes. Es de nuestros amigos de Naranja Media, que la verdad hacen un muy buen trabajo creando podcast. Si te gustó este episodio, déjanos una reseña en Apple Podcast. Llegó la hora de escribe. Me gusta la variedad de temas, sin duda aporta un gran conocimiento a los que escuchamos. Alex a veces es muy serio. Sin duda, soy muy serio a veces, pero bueno, estamos mejorando esa parte. Hasta la próxima.